Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a llegar ya al final del curso, donde vamos a ver la serie del binomio. Si habéis llegado hasta aquí viendo todos los vídeos uno a uno, mi enhorabuena porque tenemos muchísimo material y también es bastante complejo. Ahora, una vez que termináis este curso, ¿por dónde tenéis que continuar? Ya sabéis que para estudiar cálculo habéis tenido que estudiar álgebra, geometría y trigonometría, y a partir de ahí pasáis a cálculo. También deciros que cuando se estudia cálculo también se puede estudiar a la vez álgebra lineal. Pero como digo, ¿qué se estudia después de cálculo? Aquí realmente hemos estudiado cálculo para funciones de una sola variable y nos queda otro curso para estudiar el cálculo de funciones de más de una variable. Bueno, pues una vez que terminamos ese curso de cálculo, donde hemos visto, como digo, todo lo de cálculo, ¿por dónde continuamos? Bueno, pues se nos abre un mundo nuevo a las matemáticas avanzadas, donde tenemos las ecuaciones diferenciales, estadística y probabilidad, cálculo numérico, matemáticas discretas, etc. Bueno, pues como digo, a partir de cálculo se nos abre un mundo nuevo a las matemáticas avanzadas. Ahora bien, como digo, en este vídeo vamos a ver la serie del binomio. Pero antes de ver la serie del binomio, vamos a hacer un pequeño repaso al teorema del binomio que vimos en álgebra. Mirad, aquí tenemos este binomio y aquí va aumentando el exponente en una unidad, es decir, tenemos x más y elevado a un número. Bueno, pues si nosotros tenemos x más y elevado a 9, realmente ya sabemos el resultado, porque simplemente tenemos que realizar todas las multiplicaciones, pero como son muchísimas multiplicaciones, bueno, pues vamos a tardar bastante, y según va aumentando el exponente, el número de multiplicaciones va aumentando. ¿No tenemos alguna manera de saber cuáles son los términos de respuesta de este binomio de aquí? Bueno, pues para eso nos tenemos que fijar cuál es el patrón que tenemos en estos términos. Y para la variable x tenemos lo siguiente: siempre para el primer término, a partir de este exponente, cuando el exponente es igual a 1 o mayor, el primer término siempre solo tenemos la variable x elevado al mismo número al que está elevado el binomio. Es decir, aquí está elevado a 1, bueno, pues aquí tenemos x elevado a 1. Aquí está elevado a 2, bueno, pues aquí está elevado a 2. Aquí está elevado a 5, bueno, pues aquí está elevado a 5. Y luego para los siguientes términos también aparece la variable x, pero el exponente va disminuyendo en una unidad, como veis, hasta llegar a x elevado a 0, que como esto es igual a 1, por eso aquí no aparece la variable x. ¿Cuál es el patrón que tiene la y? Al revés, comenzamos por y elevado a 0, que esto es igual a 1, por eso aquí no aparece, y a partir de ahí, para el siguiente término, el exponente va aumentando en una unidad. Bueno, pues aquí tenemos el patrón que siguen las variables, y voy un poco rápido porque esto ya lo hemos estudiado en álgebra. Ahora bien, ¿cuál es el patrón que tenemos para estos coeficientes que tenemos aquí? Bueno, pues se trata de combinaciones. Si no os acordáis o no sabéis muy bien qué es esto de las combinaciones, repasad el último tema de mi curso de álgebra avanzada, que ahí se explica todo esto de las combinaciones, las permutaciones y las combinaciones. ¿A qué hacen referencia las combinaciones? Bueno, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta combinación de aquí. Este número, bueno, pues ya vemos que el número de la izquierda siempre es el exponente del binomio, pero el número de la derecha nos indica cuántos números tenemos que multiplicar en el numerador, y comenzamos siempre por el 5 y luego vamos disminuyendo en una unidad, es decir, tenemos 5 por 4 por 3, para este caso, en concreto para esta combinación. Pero este número también nos está indicando que en el denominador tenemos ese mismo número factorial, es decir, 3 factorial. Ya vemos que el resultado es el siguiente. Aquí tenemos 5 por 4, 20, por 3 es 60. Y aquí ya sabemos que tenemos 3 por 2 por 1, que es igual a 6, o lo que es lo mismo, 10. Aquí lo tenemos. Para la primera combinación, bueno, pues ya vemos que tenemos 5 y 1. Eso significa que en el numerador no tenemos ninguna multiplicación. Es decir, que tenemos 5. Y aquí tenemos 1 factorial, o lo que es lo mismo, 5 entre 1 es igual a 5. Aquí lo tenemos. Para esta combinación de aquí, porque esta ya la hemos visto, bueno, pues este 4 nos está indicando que tenemos 4 números que multiplicar. Ya sabemos que comenzamos por el exponente que tenemos en el binomio y luego le vamos restando un 1, 5 por 4 por 3 por 2, es decir, que tenemos esta permutación. Aquí ya sabemos que tenemos 4 factorial. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 5 por 4 por 3 por 2, y aquí tenemos 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Ya vemos que esto se cancela, y ¿qué nos queda? Nos queda 5. Aquí lo tenemos. Para la última combinación, bueno, pues ya vemos que tenemos 5
por 4, por 3, por 2, por 1, porque ya sabemos que tenemos 5 números que se están multiplicando, y aquí tenemos 5 factorial, o lo que es lo mismo, bueno, pues como aquí tenemos 5 factorial, aquí tenemos 5 factorial, esto es igual a 1. Y para la primera combinación que no se ha puesto, es como si tuviésemos 5 y 0. El 0 nos está indicando que no tenemos que multiplicar ningún número, o lo que es lo mismo, es como si tuviésemos un 1 en el numerador, y aquí tenemos 0 factorial. Esto ya sabemos que es igual a 1 entre 1, que esto es igual a 1. Aquí lo tenemos. Bueno, pues el patrón que siguen los coeficientes son estas combinaciones. Comenzamos por el segundo término con esta combinación de aquí. Recordar que el número izquierdo hace referencia al exponente del binomio, así con todas las combinaciones, y que el número derecho nos indica cuántos números tenemos que multiplicar en el numerador a partir de 5 y luego restándole una unidad, y también ese número aparece aquí como factorial. En este caso, bueno, pues tenemos 5 entre 1 factorial es igual a 5. Para este caso, vuelvo a repetir, bueno, pues tenemos 5 por 4 y ya sabemos que tenemos 2 factorial, y así sucesivamente. ¿Cuál es otra manera cuando se trata del binomio de representar estas combinaciones? Bueno, pues otra manera, por ejemplo, si tenemos esta combinación de aquí, bueno, pues esta combinación la podemos expresar de esta otra forma, pero se trata de lo mismo. Esta otra, 5, 4, la podemos representar de esta otra manera, pero como digo, son equivalentes. Esto ya sabemos que esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2, es decir, que tenemos 4 números que se están multiplicando, y aquí tenemos 4 factorial. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el teorema del binomio, y como digo, esto simplemente es un pequeño repaso a lo que ya habíamos estudiado en álgebra. Aquí tenemos estas combinaciones que son equivalentes, expresadas de esta manera. Aquí se está expresando la variable como n. Bueno, pues ya sabemos que siempre el número izquierdo hace referencia a este exponente. Bueno, pues aquí arriba siempre hace referencia al mismo exponente, y aquí vamos aumentando en una unidad. Pero como digo, esto es equivalente a lo siguiente. Esta de aquí es equivalente a esta combinación n1. Esta de aquí es igual a esta otra combinación n2, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos expresar estas multiplicaciones en base a la variable del exponente? Bueno, pues para esta combinación en concreto, por ejemplo, n2, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos n por, y ya sabemos que luego los siguientes términos se le van quitando una unidad, es decir, aquí tendríamos n menos 1 y aquí tendríamos 1 factorial. Para esta otra combinación, n3, que ya sabemos que es igual a expresarlo de esta manera, bueno, pues se escribe de esta manera, n por n menos 1, n menos 2, aquí tenemos 3 factorial, y así sucesivamente, pero esto es lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos obtener un término en concreto? Bueno, pues antes de nada quiero deciros que cuando tenemos como exponente, por ejemplo, 5, ¿cuántos términos vamos a obtener? Siempre vamos a obtener un término más que el exponente que tenemos aquí, es decir, aquí tenemos como exponente 5, eso significa que tenemos 6 términos. Bueno, pues si este exponente lo representamos con esta variable, como número de términos vamos a tener siempre m más un término más. Y también deciros una cosa, que si estamos, por ejemplo, en el tercer término, el exponente de la variable y siempre va a tener una unidad menor que el número de término que nos encontramos. Aquí estamos en el tercer término y ya vemos que el exponente de la y es una unidad menor. Aquí estamos en el cuarto término y el exponente de y, aquí estamos en el quinto término, y el exponente de y es igual a 4. ¿Cuál es el exponente de x? Bueno, pues pensar en una cosa, que la suma de los exponentes de la variable x y de la variable y tiene que ser igual al exponente del binomio, y ya lo vemos. Aquí tenemos 5, pero aquí tenemos 4 más 1 es 5, aquí tenemos 3 más 2 es 5, aquí tenemos 2 más 3 es 5, aquí tenemos 4 más 1 es 5 y aquí tenemos 5. Bueno, pues como digo, recordad lo siguiente, que si nos encontramos en un término en concreto, el exponente de la variable y va a ser un número menor que el número del término que nos encontramos, y el de la variable x, bueno, pues ya sabemos que si sumamos los dos exponentes tiene que ser igual a 5. Bueno, pues haciendo la resta
ya sabemos que vamos a obtener el exponente de la variable x. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues imaginad lo siguiente, que en ocasiones es conveniente escribir el término específico de una expansión binomial sin escribir toda la expansión. Por ejemplo, suponga que se quiere el sexto término de la expansión siguiente que tenemos aquí. ¿Tenemos que representar toda la expansión, es decir, todos los términos? No. Nos dice lo siguiente, que se puede producir del siguiente modo. El sexto término contendrá la variable y elevado a 5. Os había dicho que si estábamos en un término en concreto, en este caso en el sexto término, el exponente de la variable siempre va a ser una unidad menor, en este caso 5. Y la variable x, bueno, pues como estamos con exponente 12 para el binomio y como para la variable y tiene como exponente 5, ya sabemos que 12 menos 5 es igual a 7. Bueno, pues el exponente de la variable x va a ser igual a 7. Bueno, pues para el sexto término ya sabemos que vamos a tener estas variables de aquí, x elevado a 7, y elevado a 5. ¿Cómo encontramos nosotros el coeficiente que tenemos aquí? Recordar las combinaciones. Bueno, pues si vamos para atrás, fijaros en una cosa. Este exponente de la y siempre hace referencia al número que tenemos en la derecha o al número que tenemos aquí abajo. Este número siempre coincide con el exponente de la y. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que aquí tenemos x elevado a 7 y aquí tenemos y elevado a 5. Eso significa, lo voy a poner mejor, que aquí tenemos 12, porque aquí siempre tenemos en la parte superior o en la parte izquierda, si lo representamos como combinaciones, en la parte izquierda siempre tenemos el exponente del binomio y en la parte superior tenemos el exponente del binomio. Y aquí abajo, bueno, pues ya vemos que tenemos el exponente de y, o lo que es lo mismo, en la parte de la derecha tenemos el exponente de y. Bueno, pues sabiendo que tenemos esto de aquí, aquí lo tenéis, bueno, pues dándole solución llegamos a este resultado. Recordar que tenemos 12, tenemos aquí 5 números que se están multiplicando, bueno, pues tenemos 11, tenemos 10, tenemos 9 y tenemos 8. Y aquí ya sabemos que tenemos 5 factorial. Dándole solución a esta multiplicación y división, vais a llegar a 792. Y recordar que como variables tenemos estas de aquí. Pero como digo, esto como pequeño repaso. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos este binomio donde tenemos 1 más x y no tenemos x más y? Bueno, pues aquí x hace referencia a la y. Y digo que hace referencia a la y en función de representarlo en estos términos. De aquí, recordar que comenzábamos con y elevado a 0 y luego iba aumentando ese exponente en una unidad. Como esta vez tenemos x en la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que comenzamos con x elevado a 0 y luego a ese exponente se le aumenta una unidad. Y lo mismo con este otro binomio que tenemos aquí. Ya vemos que tenemos que ir aumentando ese exponente en una unidad, comenzando por 0. ¿Y qué pasa con los coeficientes? Bueno, pues ya sabemos cómo los tenemos que representar, simplemente con combinaciones. Aquí es como si tuviésemos ese exponente representándolo con m, y aquí tendríamos el exponente que hace referencia al exponente de la variable x. Recordar que este coincidía con el de la y cuando teníamos x más y, es decir, con lo que tenemos aquí en la derecha, y aquí en la derecha tenemos x. Bueno, pues este número tiene que coincidir con este exponente. Bueno, pues representándolo en forma de variable para el exponente, bueno, pues llegamos a esto que veis aquí. Recordar que el primer término tenemos x elevado a 0, bueno, pues tenemos 1, y que como combinación tenemos lo siguiente, tenemos n y tenemos 0, o lo que es lo mismo, representándolo de esta manera, tenemos n, 0, que ya sabemos que esto es igual a no tener ninguna multiplicación y aquí tener 0 factorial, o lo que es lo mismo, 1 entre 1 es igual a 1. Aquí lo tenemos. A partir de aquí ya sabemos que aparece la variable x y va aumentando en 1 el exponente. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos x elevado a 1, aquí x elevado a 2 y así sucesivamente. ¿Cómo representamos nosotros estas multiplicaciones? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Si tenemos una combinación de 5, 4, nos está diciendo que tenemos que multiplicar 4 números comenzando por el 5 y luego va disminuyendo en una unidad
aquí lo tenemos, y ya sabemos que aquí tenemos 4 factorial. Bueno, pues para representarlo en forma de variable para el exponente, ya sabemos que aquí tenemos lo siguiente: 5 menos 1, que es igual a 4. Aquí tenemos 5 menos 2, que es igual a 3. Y aquí tenemos 5 menos 3, que es igual a 2. Y aquí ya sabemos que tenemos 5 factorial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para este último lo representamos como m menos, y aquí tenemos n menos 1. Esto multiplica a todos los términos que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos m menos n más 1. Esto que veis aquí. Y n, bueno, pues hace referencia al exponente de la variable x, que ya sabemos que coincide con el factorial. Y lo podemos comprobar si tenemos, por ejemplo, nuevamente esta combinación, que es igual a expresarlo de esta manera. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 5 por 5 menos 1 por 5 menos 2, y el último término sería 5 menos 3, o lo que es lo mismo, expresándolo de esta manera, tenemos lo siguiente: 5 menos 4 más 1, que esto es igual a 2. Y eso es lo que tenemos aquí, pero es otra manera de representarlo. Bueno, pues a esto se le conoce también como teorema del binomio. Aquí nos lo dice que la expansión anterior se denomina también teorema del binomio. Antes lo hemos visto para estas variables, pero aquí tenemos exactamente lo mismo. Utilizando la notación sumatoria, lo anterior lo podemos escribir de esta manera, donde recordar que este símbolo simplemente hace referencia a combinaciones. Esta combinación de aquí, recordar que es m0, lo que es lo mismo m0, y ya sabemos que este 0 nos está indicando que no tenemos ninguna multiplicación, lo que es lo mismo tener un 1 en el numerador, y en el denominador tenemos 0 factorial. Esto es igual a 1 entre 1 es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos siempre y cuando k, este número de aquí, sea igual a 0. Y para el término k enésimo, bueno, pues recordar que lo representamos de esta manera, donde k hace referencia al exponente de la variable x. Y esto es para toda k mayor o igual a 1. Y recordar que a estos números, bueno, pues se les conoce como coeficientes binomiales. Un ejemplo, bueno, pues cuando tenemos m es igual a 3, ¿cómo representamos las combinaciones? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 3, 0, luego tenemos 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Bueno, pues recordar que en el denominador siempre va el número que tenemos aquí abajo, que es el factorial de ese número, que hace referencia al exponente de la variable x, y aquí arriba siempre tenemos el exponente del binomio. Y ya sabemos que también este número nos está indicando cuántos números tenemos que multiplicar aquí. Aquí 1, aquí tenemos que multiplicar 2 y aquí tenemos que multiplicar 3. Y recordar que comenzamos por ese exponente del binomio y el siguiente término tiene una unidad menor y el siguiente una unidad menor a la anterior. O lo que es lo mismo, lo podemos expresar de esta manera. Ahora bien, ya vemos que realmente esto que tenemos aquí parece una serie, pero nos dice que es una suma finita consistente en m más 1 términos, que finaliza con x elevado a m. Os había dicho que cuando tenemos un binomio con cierto exponente, como términos, tenemos un término más como número a ese número que tenemos como exponente. Es decir, aquí ya vemos que tenemos como exponente 3 para el binomio, como términos tenemos un término más a ese número, es decir, que tenemos 4 términos. De ahí que aquí tenemos m más 1 términos cuando el exponente es igual a m, y ya sabemos que termina en x elevado a m. Recordar que esta x esta vez está haciendo referencia a la y, y ya sabemos que comenzamos con y elevado a 0, luego va aumentando así hasta llegar al exponente del binomio, a m. Pero como digo, esto parece una serie, pero realmente ya vemos que es una suma finita de términos, concretamente m más 1 términos. ¿Qué pasa si el exponente no es un entero positivo y es un negativo o un número donde tenemos una fracción? Bueno, pues que realmente estos términos se convierten en una serie infinita. Y para verlo, bueno, pues vamos a hablar ahora de la serie del binomio. Suponga que tenemos este binomio donde r representa cualquier número real.
tanto como un entero positivo, como hemos visto, como un número negativo o cualquier número que contenga una fracción. Bueno, pues empleando la serie de Maclaurin ya sabemos lo que tenemos que hacer. Realmente tenemos que encontrar las diferentes derivadas de órdenes superior. Luego tenemos que evaluar todas esas derivadas y la propia función en cero. Bueno, pues comenzamos con la propia función, que tenemos este binomio, y a partir de ahí, para encontrar la siguiente derivada, es decir, la primera derivada, ya sabemos que tenemos que bajar el exponente y al exponente restarle una unidad. ¿Cómo encontramos la segunda derivada? Tenemos que derivar esta función. Bueno, pues bajamos el exponente nuevamente aquí abajo, que queda multiplicando al otro número, y aquí ya sabemos que le tenemos que restar una unidad, que nos queda 2. Para la tercera derivada tenemos que hacer lo mismo, bajar este exponente, que multiplica a todos estos de aquí, y al exponente le tenemos que restar una unidad, y así sucesivamente. Si estamos en el término enésimo, bueno, pues nos queda de esta manera. Ahora tenemos que evaluar la propia función, es decir, el propio binomio, y el resto de derivadas, y las tenemos que evaluar en cero porque estamos con la serie de Maclaurin, recordar. Bueno, pues ya vemos que cuando x es igual a 0, en este caso, bueno, pues tenemos 1 elevado a r, o lo que es lo mismo 1. Para la primera derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos r por 1, y aquí tenemos r menos 1. Bueno, pues 1 elevado a cualquier número es igual a 1, bueno, pues ya vemos que tenemos r, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. ¿Qué hacemos con los resultados? Bueno, pues ya sabemos que van aquí en el numerador, y en el denominador va ese factorial, y fijaros que también coincide con el exponente de la x. Y esto que tenemos aquí es lo mismo que las combinaciones que hemos visto para el teorema del binomio, simplemente que aquí tenemos la serie del binomio, porque aquí sí que tenemos una serie infinita. Para el teorema del binomio tenemos una serie finita porque el exponente es un entero positivo, pero si no es un entero positivo, lo que obtenemos es una serie infinita, conocida como serie del binomio. Para representarlo con la sumatoria, bueno, pues ya vemos que tenemos esto de aquí más 1, porque partimos de representar la sumatoria a partir del segundo término, de ahí que aquí pongamos k es igual a 1 y no k es igual a 0. Pero si lo queremos incluir, bueno, pues simplemente llegamos a la serie del binomio, que es lo mismo que el teorema del binomio, pero con la diferencia de que si el exponente es un entero positivo, aquí tenemos una serie finita, y si no es un entero positivo, aquí tenemos una serie, la serie del binomio, pero ya vemos que la representamos de la misma manera. Aquí tenemos esas combinaciones, y aquí tenemos el patrón que sigue la variable x, que recordar que hacía referencia a la variable y. Y como os decía, si el exponente es un entero positivo, bueno, pues llegamos al teorema del binomio, porque aquí ya sabemos que tenemos una serie finita. Ahora bien, como se trata de una serie, ya sabemos que tenemos que emplear la prueba de las proporciones para saber cuál es el intervalo de convergencia. Bueno, pues ya sabemos que tenemos a sub n más 1, a sub n, o lo que es lo mismo, multiplicando por a sub n, invirtiendo el numerador por el denominador. Aquí lo tenemos, aquí tenemos a sub n, invirtiendo el numerador por el denominador, y aquí tenemos lo mismo, simplemente a la n sumándole una unidad, recordar. ¿Qué tenemos? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que esto de aquí se cancela, y nos queda por un lado r menos n, aquí tenemos n más 1 factorial, y aquí tenemos x elevado a n más 1 por n factorial. Aquí tenemos x elevado a n, porque simplemente hemos retirado esto, porque ya vemos que se cancela. Para la variable x, bases iguales que se están dividiendo, ya sabemos que se tienen que restar los exponentes que tenemos. N más 1 menos n es igual a 1, es decir, que solo nos queda la variable x. Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos n factorial por x, y aquí ya vemos que tenemos n más 1 factorial. Recordad lo siguiente, que n factorial entre n más 1 factorial es igual a n factorial entre n factorial por n más 1. Esto se cancela y ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Ahora bien, ¿cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que a cada término le tenemos que dividir entre n. Bueno, pues en esta parte obtenemos 1, en esta otra parte obtenemos 1, aquí tenemos las correspondientes divisiones.
Bueno, pues como tenemos estas divisiones, ya sabemos que cuando n tiende a infinito, este es 0 y este es 0, es decir, que tenemos el valor absoluto de 1 entre 1, todo ello multiplicado por el valor absoluto de x. Aquí, como tenemos el valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que tenemos siempre un número positivo entre 1, y aquí tenemos el valor absoluto de x. 1 entre 1 es igual a 1, que nos queda el valor absoluto de x. Entonces concluimos que la serie del binomio converge para estos valores de aquí, es decir, el valor absoluto de x tiene que ser menor a 1, o lo que es lo mismo, x tiene que estar comprendido entre estos valores sin incluirlos, y que diverge cuando el valor absoluto de x es mayor que 1, o lo que es lo mismo, cuando x es mayor que 1, o cuando x es menor que 1. Pero recordar que también necesitábamos los puntos finales para saber si también en estos puntos finales tenemos una convergencia o no. Bueno, pues eso va a depender del valor de r, del exponente que tenemos en el binomio. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el teorema de la serie del binomio. Si el valor absoluto de x es menor que 1, entonces para cualquier número real, aunque sea positivo, ya sabemos que este binomio, que la expansión la podemos representar de esta manera. También sabemos que si el exponente es positivo, un entero positivo, aquí tenemos una serie finita de r más un términos, pero si r es un valor negativo o es un número que contiene una fracción, ya sabemos que aquí tenemos una serie infinita. Y recordar lo de las combinaciones, esta combinación de aquí que ya la hemos explicado, y esta otra combinación que ya hemos visto de dónde venía, por qué la expresábamos de esta manera. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios y tenemos que encontrar la representación de la serie de potencias para esta función de aquí. Bueno, pues lo primero que podemos ver es lo siguiente, que representándolo con potencias ya sabemos que esto de aquí es igual a 1 más x elevado a un medio. Recordar que aquí ya no tenemos un entero positivo, sino que tenemos este número, que es una fracción. Ya sabemos que podemos emplear la serie del binomio. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos y vamos por partes. Recordar que aquí tenemos las correspondientes combinaciones. En la parte de arriba siempre va el exponente del binomio, que ya sabemos que en este caso es un medio. Y aquí vamos aumentando en una unidad a partir de que aparece la primera variable, porque ya sabemos que el número que va aquí abajo coincide con el exponente de la variable. Bueno, pues ya sabemos que esta combinación es igual a esta, que esta otra combinación es igual a esta, y así sucesivamente. Bueno, pues dándole solución a esto, para que lo veáis, ya vemos lo siguiente. Aquí que tenemos, aquí ya vemos que tenemos menos un medio. Bueno, pues realizando la correspondiente multiplicación, tendríamos lo siguiente: un medio por menos un medio. Es decir, que tenemos menos 1 entre 2 elevado a 2. ¿Por qué lo representamos de esta manera? Porque recordad que esto está en el numerador y esto ya sabemos que pasa al denominador. Aquí lo tenemos, y aquí me he equivocado, aquí es negativo. Y lo representamos de esta manera para encontrar un patrón. Para la siguiente multiplicación, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí nuevamente tenemos menos un medio, pero aquí tenemos menos 3 medios. Menos un medio por menos 3 medios por un medio, esto es igual a 3 entre 2 elevado a 3. Ya sabemos que esto pasa al denominador, aquí tenemos la correspondiente multiplicación. Y aquí nos quedamos con 1 por 3. Si seguimos así, para el siguiente término os vais a encontrar con 1 por 3 por 5 y podéis realizar la prueba. Ya sabéis que aquí tendríamos un medio menos 3. Bueno, pues como digo, si realizáis la prueba vais a ver que tenéis 1 por 3 por 5 por x elevado a 4 entre, y aquí se nos va a quedar 2 elevado a 4 por 4 factorial. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver lo siguiente, y aquí sería negativo. Como digo, ¿qué podemos ver? Podemos ver lo siguiente, que cuando el exponente es par, aquí tenemos un número negativo, porque me he equivocado, el siguiente también sería negativo, y que cuando el exponente es impar, aquí tenemos un número positivo. ¿Cómo lo representábamos? Recordad que lo representábamos de esta manera. Cuando n es par, ya sabemos que al restar una unidad se queda en impar, entonces este número ya sabemos que es negativo.
Y cuando es impar, al restar una unidad es par y esto se queda positivo. Lo representamos de esta manera. Ya hemos visto que en el numerador tenemos 1 por 3 por 5 y así sucesivamente. Como va en 2, bueno, pues ya sabemos que lo podemos representar de esta manera. Y aquí en el denominador tenemos 2 elevado a n, porque ya vemos que el exponente de 2 coincide con el exponente de la variable x, al igual que coincide con el número factorial que tenemos aquí. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Recordar que estamos esta vez con n. Bueno, pues expresándolo en forma sumatoria, quedándonos con n, pero sustituyendo todas las n's por k, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parte de aquí. Importante, ya vemos que el 2 elevado a un número aparece a partir del segundo término, es decir, en el tercer término. Bueno, pues en la sumatoria no contamos con estos dos términos, sino a partir del tercer término, porque ya vemos que el patrón lo tenemos aquí, tanto en el numerador como en el denominador. Pero para estos dos términos no, bueno, pues lo podemos representar de esta manera. Aquí tenemos la solución. Ahora bien, también podemos poner en práctica la serie del binomio para las fórmulas de física. Mirad, en la teoría de la relatividad de Einstein, la masa de una partícula que se mueve a una velocidad i relativa a un observador está dada por la siguiente fórmula, donde nos dice que m0 es la masa en reposo y que c es la velocidad de la luz. Pero ya sabemos que muchas ecuaciones que se emplean para la física clásica no la podemos aplicar para partículas como, por ejemplo, electrones, que ya sabemos que se mueven cerca de la velocidad de la luz. Es decir, que la energía cinética que empleamos para los movimientos que tenemos en la física clásica no es la misma que la energía cinética empleada para los electrones. Pero nos dice lo siguiente, que podemos identificar r como menos un medio y x como menos esta fracción que tenemos aquí. Y hablo de este denominador, porque ya sabemos que el denominador tenemos lo siguiente, tenemos 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado elevado a un medio. Pasándolo al numerador, esto ya sabemos que queda negativo. Nos está diciendo que esta fracción también la podemos representar como x. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda m0 por 1 más, aquí tenemos x elevado a menos un medio. Recordad que tenemos estas sustituciones. Ahora, como tenemos esta ecuación, bueno, pues podemos realizar la correspondiente sustitución. Es decir, que tenemos k es igual a m0 por c al cuadrado entre lo que acabo de decir, la raíz cuadrada de 1 más x. ¿Por qué esto de aquí? Bueno, pues porque ya sabemos que m es igual a m0 entre esta raíz cuadrada. Bueno, pues sustituyendo esta m por esto que tenemos aquí, llegamos a esto. Y recordar que esto lo hemos sustituido menos v al cuadrado entre c al cuadrado por x. Es decir, que esta vez tenemos un valor positivo. Aquí tenemos 1 más x. Ahora bien, en el denominador ya sabemos que tenemos 1 más x elevado a un medio. Pasándolo al numerador ya sabemos que nos queda menos un medio. Es decir, que tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos 1 más x elevado a menos un medio. Y esto lo retiramos. Y como tenemos esta resta y aquí tenemos un término en común, ya sabemos que lo podemos factorizar. Al factorizarlo, bueno, pues ya vemos que nos queda lo que tenemos dentro de los corchetes multiplicando por m0 por c al cuadrado. Aquí que tenemos, aquí tenemos una serie del binomio que ya sabemos que la representamos de esta manera. Ahora bien, ya vemos que aquí tenemos 1 menos 1, que esto se cancela, y simplemente nos quedan estas fracciones, negativa, positiva y así sucesivamente. Pero como ya sabemos que x es igual a menos v al cuadrado entre c al cuadrado, bueno, pues para el primer término, sustituyendo la x por menos v al cuadrado entre c al cuadrado, tenemos menos por menos, ya sabemos que tenemos más. Bueno, pues ya vemos que para el primer término tenemos un número positivo. Aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos x al cuadrado, es como si tuviésemos esto de aquí, o lo que es lo mismo, tenemos v a la cuarta entre c a la cuarta. Menos por menos es más. Recordad, bueno, pues nuevamente tenemos un valor positivo. Aquí tendríamos un valor negativo, pero como aquí tenemos el negativo, nuevamente se queda en positivo y así sucesivamente. Bueno, pues teniendo esto claro,
¿Qué pasa cuando c es mucho más grande que la velocidad? Bueno, pues cuando el denominador es mucho más grande que el numerador, ya sabemos que todo esto se aproxima a cero. Bueno, pues a partir de este término, esto lo podríamos considerar como cero. ¿Y aquí llegamos? Ya vemos que llegamos a la energía cinética para un movimiento en física clásica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, en el mundo cotidiano, donde la velocidad es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, son ignorables los términos más allá del primer término, porque ya vemos que aquí va aumentando el denominador y esto lo podemos considerar como cero. De ahí que llegamos a esto de aquí, o lo que es lo mismo, representando esta fracción como una velocidad, llegamos a la energía cinética que ya conocíamos. Ahora, para acabar el vídeo y el curso, vamos a hablar de las series divergentes, porque uno puede pensar que cuando tiene una serie divergente no tiene ningún uso, pero nos dice lo siguiente, que las series divergentes se usan en una teoría conocida como representaciones asintóticas de funciones, que ocurre algo como lo siguiente: una serie divergente de la siguiente forma, donde ya vemos que aquí tenemos una serie divergente, que realmente es una representación asintótica de la función f si el límite de esto que veis aquí cuando n tiende a infinito es igual a 0, donde ya vemos que s sub n de x es la suma parcial de n más 1 de la serie divergente. Bueno, pues que sepáis que algunas funciones importantes en matemáticas aplicadas se definen de esta manera, simplemente para que lo sepáis, que cuando tenemos series divergentes, que también tienen un uso, en este caso, bueno, pues ya vemos que tenemos una representación asintótica de la siguiente función, siempre y cuando tengamos esta igualdad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este curso. ¿Por dónde vais a continuar? Bueno, pues continuar por el siguiente curso de cálculo 2, donde vamos a ver el cálculo para funciones de más de una variable. Hasta la siguiente.